Estamos en la serie En Asombro y queremos ver diferentes historias que están circundando el nacimiento de Jesús y cómo el nacimiento de Jesús impacta directamente estas vidas. Y por lo tanto, hay un asombro en su corazón de este nacimiento. Y hoy veremos cómo todo el evento del nacimiento de Jesús afecta la vida y la historia de una familia. Y podremos ver cómo una pareja vive de primera mano lo que significa estar en medio de la ruta del plan de Dios. Y hablaremos entonces hoy de Zacarías y Elizabeth. Y le hemos denominado a esta charla del silencio a la alabanza. Hoy estaremos hablando de Zacarías y de Elizabeth, quienes pasaron, como digo, de un silencio en su corazón a la alabanza a nuestro Salvador. Pero para poder hablar hoy de Zacarías y de Elizabeth, quisiera que vayamos un poco más atrás, nos devolvamos unos años para atrás, unos 400 años para atrás. Y vamos a hablar del libro de Malaquías. Para poder iniciar y entender la historia de lo que vamos a estudiar sobre Zacarías y Elizabeth, me gustaría que volvamos en el tiempo 400 años y hablemos del libro de Malaquías. Ese es el último libro que se encuentra en el Antiguo Testamento. Después de eso, usted pasa la página y ya viene el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cuántos tienen una Biblia así? Bueno, tenemos la misma. Muy bien. El libro de Malaquías nos cuenta la historia del pueblo de Israel más o menos unos 100 años luego de que ya habían salido del exilio de Babilonia. El pueblo ya habitaba en Jerusalén. Inclusive el templo ya se había reconstruido. Pero las cosas no iban bien con el pueblo de Israel. Eran los mismos, con los mismos errores que conocimos durante todo el Antiguo Testamento. Y entonces el libro de Malaquías es un resumen de 6 disputas que tiene el pueblo de Israel con Dios. Por medio de Malaquías están hablando de esto. Y voy a contarles rápidamente estas disputas. Dice que la primera disputa es que Dios les dice al pueblo de Israel: yo los amo. Y el pueblo de Israel tiene, diría uno aquí en Costa Rica, la cáscara de decirle a Dios: ¿qué clase de amor es el suyo que nos ha hecho pasar tanto dolor, tantas adversidades? Es la segunda disputa que se encuentra entre el pueblo de Israel y Dios. Es que Dios les dice que están despreciando el templo y estaban llevando ofrendas de animales. Llevaban los animales más flacos, los que les faltaba una pata, los más enfermos, los que ya no servían para nada. Eran ofrendas vergonzosas. Y los sacerdotes aún así permitían que esto estuviera sucediendo. La tercera disputa que encontramos entre el pueblo de Israel y Dios en Malaquías, por medio de Malaquías, es que Dios reclama que el pueblo de Israel se ha vuelto en contra de Dios y se ha empezado a divorciar de sus esposas, casarse con otras mujeres de otros pueblos e inclusive adorar a otros dioses. El cuarto elemento que encontramos es donde el pueblo le pregunta a Dios: ¿dónde está tu justicia? Y el pueblo le reclama a Dios sobre la justicia. Y entonces aquí Dios responde que Él enviará pronto un mensajero que preparará al pueblo para el regreso del día del Señor. Y aquí empezamos ya a conectarnos
con Zacarías y Elizabeth. El punto número 5 dice que Dios le dice, vuélvanse a mí, y ellos le dicen, ¿cómo? Y aquí hay una confrontación muy fuerte, porque Dios confronta al pueblo porque han dejado de dar el diezmo, que es lo que mantenía el templo funcionando. Y les confronta en su corazón, porque el templo se está desmejorando, haciendo notar que esto ya no es una prioridad para ese pueblo. Y Dios les confronta con este punto específico. Y en la sexta contienda que encontramos es que el pueblo le dice al Señor que servirle ya no tiene caso. Porque resulta que ellos han visto que las personas orgullosas y las personas que no sirven al Señor les va bien en la vida. Entonces, ¿qué caso o con qué propósito vamos a servir a ese Dios? No quiero preguntar cuántos hemos estado ahí, pero hemos estado. Y entonces el libro de Malaquías termina casi como con un mensaje de despedida de Dios, ¿verdad? Se siente como así. Y voy a leerlo para usted. Dice: y el Señor Todopoderoso dice, se acerca el día, arrepiéntete, se acerca el día ardiente como un horno, en el que todos los soberbios y los que hacen mal serán como la paja que quema el fuego, y se quemarán los arbustos y perderán hasta sus raíces y ramas. En cambio, para ustedes, los que respetan mi nombre, brillará el sol de la justicia que los sanará con calor, y saldrán libremente saltando como terneros sanos. Ustedes, los que respetan mi nombre, pisotearán a los perversos, que serán como polvo bajo sus pies. Y todo esto sucederá cuando llegue el día que tengo señalado, lo dice el Señor Todopoderoso. Y termina el versículo 4 diciendo, recuerden, vean qué lindo esta última parte de Dios. No sé si alguna vez a usted le ha tocado despedirse de alguien, ¿verdad? O si a usted le ha tocado dejarle, no sé cuántos hicieron en el anuario del colegio, ¿verdad? Que uno hacía la despedida y le dejaba cosas a los compañeros, hasta fulanito le dejo. Vean lo que dice Dios. Recuerden la ley de mi siervo Moisés en el monte Sinaí. Esa ley contiene las leyes y las reglas para todo Israel. Miren, voy a enviar un profeta, Elías, a ustedes antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Y Elías ayudará a reconciliar a los hijos con sus padres. No vaya a ser que venga yo y destruya la tierra por completo. Y en ese momento se da vuelta la página y ocurren 400 años de silencio. 400 años donde no volvió a haber comunicación o un comunicado de Dios con su pueblo. Esas son las últimas palabras que estoy seguro que muchos atesoraron en su corazón. ¿Cuántos hemos guardado las últimas palabras de una persona amada? Recuerdo cuando estuve con mi madre la última semana de vida, tuve la oportunidad de caminar con ella por los pasillos del Calderón Guardia, y una noche que solamente estuve yo, bendito Dios porque me pudo decir algo muy lindo, caminábamos por los pasillos y ella me decía: Sebas, has sido un hijo ejemplar, no tengo queja contra ti. Y esto yo lo atesoro en mi corazón, fue un regalo que Dios me dio. Y Dios les da este último mensaje y les dice: voy a enviar a un profeta Elías, una promesa, y luego viene un silencio. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido que Dios está en silencio. Ahora con la invención del microondas, diría uno, que se hizo hace como 30 años o 40,
Ya no aguantamos ni un minuto a esperar el arroz y frijoles que se calienten, ¿verdad? Es desesperante el minuto ¿Cuántos les desespera el minuto del microondas? Y menos que lo ponga uno a cocinar en sartén, porque no, ya eso, jamás. 400 años sin saber nada más de nuestro Dios. Donde el pueblo de Israel siguió haciendo lo mismo, posiblemente, y siguieron habiendo algunos justos y otros injustos. Y luego de esta pausa dramática que Dios hace en la historia, porque desde el principio Dios ha estado hablando y relacionándose con su pueblo, pero hay 400 años donde Dios se detiene y hace una pausa dramática. A veces nuestras esposas hacen pausas dramáticas y uno se asusta. 10 minutos de silencio y uno dice, la pucha. ¿A quién le ha pasado eso? Nadie levante la mano, estamos siendo observados. Y luego de esta pausa dramática que Dios hace con su pueblo, llegamos entonces a Lucas 1:5 y es el texto que vamos a estar compartiendo esta mañana. Dice que entonces, en los tiempos del rey Herodes de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, y la esposa de Zacarías se llamaba Elizabeth y venía de la familia de Aarón. Los dos hacían el bien ante los ojos de Dios, cumpliendo sin falta las leyes y los mandatos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y además ambos ya eran ancianos. Y me llama la atención que después de 400 años de que el Señor ha estado en silencio y donde va a empezar a actuar de nuevo con su pueblo, y está preparando el nacimiento de un Salvador, y está preparando el nacimiento de aquel que vendría a redimir a la humanidad, encontramos varias particularidades en esta reaparición de Dios en la historia. Y el Señor elige una pareja muy particular. Y me gustaría resaltar 3 características, aunque hay más, de esta pareja. Lo primero es que algunas definiciones nos dicen que la palabra o el nombre Zacarías significa Dios recuerda. Y la palabra Elizabeth significa su juramento. Qué interesante que Dios, para reaparecer con la humanidad y para volver a decir estoy aquí, lo hace por medio de una pareja que si unimos los dos nombres, veamos la filmina anterior, Dios estaría diciendo, Dios recuerda su juramento. Dios recuerda su juramento. Y esto me parece precioso, porque Dios está de nuevo haciendo entrada en la historia del hombre y diciendo, yo recuerdo lo que les prometí. Me encanta porque Dios le está diciendo al pueblo que aunque haya pasado 400 años, donde tal vez no lo han escuchado, Él sigue recordando el juramento que le hizo a su pueblo y lo va a cumplir. ¿Cuánto tiempo has pasado que tal vez has estado esperando que Dios haga algo en tu vida? Que ha prometido algo, que ha hablado algo a tu corazón. Quiero decirte una característica preciosa de Dios. Dios siempre recuerda su juramento y la va a cumplir. Y me encanta porque elige como una pareja casi que es como un eslogan diciendo, yo recuerdo mi juramento, yo recuerdo mi juramento. El segundo elemento que encuentro en esta pareja es que dice que eran justos, ¿verdad? Dice que cumplían la palabra de Dios y que no fallaban a la ley en nada. Dice que hacían el bien ante los ojos de Dios, cumpliendo sin falta las leyes y los mandamientos del Señor. No sé si ustedes se acuerdan que hace 400 años
El pueblo de Israel le estaba diciendo a Dios que de qué servía o por qué les debían servir si a los malvados también les iba bien. Pero aquí encontramos una pareja que es fiel, una pareja que a pesar de que no han escuchado a Dios, a pesar de que el anhelo de su corazón de tener un hijo no ha resultado, y la vergüenza que eso conllevaba, habían decidido serles fieles a Dios. Y esto es una gran enseñanza, porque realmente muchas veces nosotros tenemos una relación con Dios basada en los resultados, basada en lo que obtengo, basada en lo que veo. Pero me sorprende y me quebranta el corazón de ver a Zacarías y a Elizabeth, verlos fieles a Dios, a pesar de que Dios no le estaba hablando al pueblo, a pesar de que había un dolor grande de ellos como familia, pero ellos se mantenían fieles a su Dios. Y el tercer elemento que encuentro en esta reaparición de Dios ante su pueblo es que elige una pareja que tiene una gran piedra en su zapato. Y yo creo que muchos de nosotros también tenemos una gran piedra en nuestro zapato en muchas áreas de nuestra vida. Es tal vez el punto más complicado, porque sí, el nombre de la pareja es precioso, que eran justos, era genial, pero aquí había una gran piedra en el zapato. Porque para cumplir el propósito de Dios o la promesa que Él había hecho a su pueblo, para el nacimiento de este Salvador, necesitaba hacer un acto milagroso con ellos. Ellos eran ancianos y estériles. Y hay veces que nosotros nos podemos sentir así en la vida. La historia del nacimiento de Jesús es esto: una historia donde estábamos muertos y pasamos a la vida. Una historia donde no merecíamos y recibimos gracia. Y creo que Dios en este tercer elemento está diciéndole al pueblo: con estos ancianos y estériles yo puedo cumplir mi promesa. ¿Cuánto más puedo hacer? La obra por medio de tu vida, con todo lo que sos. Vean qué lindo lo que dice Corintios 1:28. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se consideraba como nada, y lo usó para convertir el nada en lo que el mundo consideraba importante. Entonces Dios elige una pareja con un nombre especial, con un carácter especial, pero sobre todo con una gran piedra que solamente Dios podía resolver. ¿Sí me está siguiendo? ¿Sí o no? Ok, súper. Entonces sigamos leyendo. Quiero hoy que sigamos leyendo el texto. Dice Lucas 1:8-13. Un día Zacarías estaba cumpliendo sus deberes de sacerdote ante Dios, porque a su grupo le tocaba el turno de servir en el templo. De acuerdo con la costumbre de los sacerdotes, le tocó la suerte a Zacarías de entrar al templo del Señor y ofrecer incienso. Y había mucha gente orando afuera del templo a la hora de ofrecer incienso. Entonces un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Y el ángel estaba de pie a la derecha del altar del incienso. Y al ver el ángel Zacarías se inquietó y tuvo miedo. Llevamos 400 años de que no pasa nada. Y de repente aparece un ángel donde Zacarías está dando la ofrenda, donde está quemando el incienso. Entonces el versículo 13 dice: entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, que Dios ha escuchado tus oraciones, y Elizabeth, tu esposa, tendrá un hijo a quien le pondrás por nombre Juan. Qué entrada más impresionante. Yo quiero que usted piense una cosa.
¿Hace cuánto estaría Zacarías y Elizabeth orando por ese niño? ¿Hace cuánto estarían deseando que esto sucediera en sus vidas? Y de repente aparece un ángel y le dice: no tenga miedo, su esposa va a estar embarazada y vas a tener un hijo que se va a llamar Juan. Esto sin duda tuvo que haber asombrado el corazón de Zacarías. Esto sin duda tuvo que haber cautivado su corazón, pero por la reacción que vamos a ver un poco más adelante, me hace pensar que posiblemente esa oración o había sucedido ya hace mucho tiempo, o tal vez simplemente ya era una oración repetitiva, sin la fe de que algo fuera a suceder. Y yo no sé si nosotros en alguna parte de nuestra vida podemos estar en un punto similar, donde hemos estado orando, pidiéndole a Dios que actúe en un área de nuestra vida, pero por el paso del tiempo nos vamos desgastando y vamos perdiendo la fe de que esto sucederá. Y tal vez ya solamente oramos por religiosidad, diciéndole a Dios la misma petición de hace 7 años, la misma petición de hace 25 años. Si usted está orando por algo específico y Dios le habla y eso usted lo tiene fresco y con fe, su corazón va a saltar de emoción. Y el primer asombro que yo veo, que quiero compartir con ustedes esta mañana, es el siguiente. Dice: Dios puede estar en silencio, o podemos pensar que está en silencio, pero Él está atento y escuchando nuestro corazón y nuestra necesidad. ¿Cuántos de aquí tienen alguna necesidad que han puesto en manos de Dios? Que tal vez todavía están esperando que Dios les responda. Dios quiere decirle algo a usted hoy, esta mañana. Yo estoy escuchando y estoy preparando, y a su tiempo verás la respuesta de mi parte, dice Dios. Esto es para alguien, quiero saber. El Señor está escuchando y está atento. Pudieron haber pasado 400 años, pudieron haber pasado 70 años o 50 años de matrimonio, no sé cuánto tenían ya de casados ellos, pero Dios estaba escuchando su necesidad e iba a orar a favor de ellos, y así Dios también lo quiere hacer con nosotros. El nacimiento de Jesús siempre nos recordará con esperanza que Dios no está quieto, que Dios escucha nuestro clamor y que Dios cumple su promesa en nuestra vida. Y ahora que estamos caminando a la conmemoración de la fiesta de Jesús, como decía Mónica en el video, ¿será que Dios quiere sorprender su corazón o asombrar su corazón recordándolo que Él va a actuar? Creo que es una buena época para volver a llenar de esperanza nuestro corazón, porque Dios quiere volver a actuar. Hay una canción que me encanta que dice: aunque no pueda verte, sé que estás acá. Con una palabra calmarás la tempestad. Y tal vez usted esta mañana ha estado pasando tiempos donde siente que su petición simplemente ha estado ahí y que Dios ha estado en silencio. Tal vez ya estás perdiendo la fuerza o la esperanza de poner esto en manos de Dios. Y lo que quiero decirle esta mañana es: Dios está escuchando y a su tiempo Él actuará. Amén. ¿Cuántos lo creen esto? ¿Cuántos quieren que esto le dé esperanza a su corazón? ¿Cuántos le dan un aplauso a ese Dios que está actuando en silencio en nuestra vida? Dice Isaías 43:19: pero estoy a punto de hacer algo nuevo. Y guarde esto en su corazón, porque estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira que he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Nuestro Dios
tiene la capacidad de hacer los imposibles y quiere hacerlo. Solamente necesita, como decía Abdiel ahora, que nos asombremos por su presencia, que tengamos expectativa y que lo veamos actuar, porque a su tiempo Él lo hará. Amén. Seguimos leyendo entonces en Lucas 1, 14, 18. Dice entonces, Dios le dice esto, ¿verdad? Vas a tener un hijo y le vas a poner Juan. Y el versículo 14 dice, y estarán felices y llenos de alegría, y muchos se alegrarán por su nacimiento. Y Juan será un gran hombre ante los ojos de Dios, y no tomará vino ni ninguna bebida alcohólica, y ante los ojos de Dios, aún antes de su nacimiento, estará lleno del Espíritu Santo. Y Juan hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios con el mismo poder espiritual. ¿De quién? ¿Qué había dicho hace 400 años? Él preparará el camino para el Señor y hará que los padres, ¿se acuerdan que eso también lo decía en Malaquías? Y hará que los padres entren, que hará paces entre los padres e hijos, y hará que los que no obedecen a Dios cambien y piensen como Él manda. Así Juan preparará al pueblo para que esté bien dispuesto cuando el Señor venga. Wow. El pueblo había estado en silencio. La última carta que habían recibido de Dios era diciéndoles: vendrá un hombre con estas características. Y Dios se aparece, o el ángel se aparece a Zacarías y le dice: tu hijo va a ser ese hombre que yo prometí hace 400 años. Lo que había estado esperando el pueblo de Israel. Y ante esta belleza, Zacarías responde: ¿cómo puedo estar seguro que eso pasará? Aquí en mi bosquejo puse wow. A veces necesitamos decir wow. Algunas respuestas. Quiero darle solamente un punto, un beneficio ahí a Zacarías. Porque dice entonces, Zacarías le dijo: ¿cómo puedo estar seguro de que esto pasará? Yo ya soy viejo y mi esposa tampoco joven. Nota aparte, varones, esposos, vean qué delicadeza tiene Zacarías para hablar de su esposa. Apunte, porque hoy en la tarde usted podrá utilizar una frase así: yo soy viejo y ella no es tan joven. Vea qué belleza. Para tal vez el grupo de parejas, si quiere hacer un tema de la diplomacia de Zacarías, podríamos llamarle. Pero de ahí en fuera, Dios le está diciendo que la promesa que le había dado al pueblo de Israel iba a ser concretada en la vida de él y su esposa. Y lo único que hace Zacarías es decirle: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque muchas veces nosotros respondemos desde el dolor y la incredulidad. Respondemos desde nuestras capacidades. Pero Dios es un Dios que puede hacer las cosas mayores aún más de lo que nosotros podríamos hacerlas o pensar. Solamente necesita un corazón dispuesto a ser utilizado por Él para cumplir su propósito. El ángel le está recordando la promesa que la última vez que Dios habló hace 400 años dio. Una promesa que seguramente el pueblo debería tener presente. Y de repente el ángel le dice: usted va a ser esa persona. Le está diciendo: su hijo va a ser aquel que anunciará y preparará el camino para el Mesías, el cual estará a punto de nacer. Pero la respuesta de Zacarías es una respuesta del dolor. Muchas veces respondemos desde nuestro dolor, desde nuestra escasez, desde nuestras limitaciones, y no escuchamos lo que Dios está diciendo a nuestro corazón. Y la pregunta que te quiero hacer esta mañana es: ¿será que Dios ha estado hablando a su corazón, pero has estado respondiendo desde tu dolor, desde tu limitación? Es que yo no soy tan preparado como Mónica, que estudió tal cosa.
Es que yo no tengo el llamado que tiene Sebas para hacer tal cosa. De repente Dios quiere glorificar su nombre por medio de tu vida y asombrar tu corazón lo que Él puede hacer. ¿Cuántos quieren decirle sí a Dios por encima de su dolor, por encima del tiempo que haya durado, lo que Dios haya querido o lo que usted haya estado pidiendo? Zacarías estaba centrado en sí mismo, tal vez inclusive incrédulo de ese Dios al que ya servía. Posiblemente ya no tenía fe en su corazón. Pero en el mismo capítulo de Lucas encontramos unos textos que vienen a ser una contraparte de lo que vemos con Zacarías. En Lucas 1:30-35 entonces dice, el ángel le dijo, y es cuando el ángel Gabriel se presenta con María: no tengas miedo, María, porque Dios está contigo. Escúchame, quedarás embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Tu hijo será un gran hombre, será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios lo hará rey, como su antepasado David, y reinará por siempre sobre el pueblo de Jacob, y su reinado no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo puede suceder esto? Nunca he estado con ningún hombre. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá como su sombra. Por eso el niño santo que va a nacer se le llamará Hijo de Dios. Y en el versículo 38 entonces María le dice: soy tu sierva, soy la sierva del Señor, que eso suceda como has dicho. ¿Qué diferencia de respuestas? Hay una que le dice: Señor, si eso es lo que quieres hacer, haz tu voluntad. Pero hay otro que le dice: necesito pruebas. ¿Cómo lo va a hacer usted? Y aquí nace una gran pregunta que es parte de lo que quiero que se lleve esta mañana en su corazón. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿O cómo reaccionamos cuando Dios se acerca a nosotros? Muchas veces estamos tan afanados en buscar culpables, o por qué no se ha podido, o cómo se harán las cosas, que no estamos dispuestos a escuchar lo que Dios nos está diciendo y a decir: que se cumpla tu voluntad en mí. Recuerdo el texto de Marta cuando Lázaro había muerto. ¿Recuerdan ese texto? ¿Sí? Y se topa Marta con Jesús de camino a la casa, y Jesús le dice: Lázaro resucitará. ¿Qué le dice Marta? Sí, yo sé que va a resucitar en el día del Señor. Marta, Lázaro va a resucitar. Sí, yo sé que eso va a suceder el día del Señor y que todos resucitaremos. Y a veces Dios está hablando a nuestro corazón, pero no estamos poniendo atención a lo que está diciendo. Y posiblemente por eso no tomamos los pasos que el Señor quiere que tomemos. ¿Qué ha estado hablando Dios a tu corazón? Que tal vez necesites afinar un poco más el oído y decir: Señor, ¿será que esto que me estás diciendo no es una alegoría, sino que sí va a suceder? Mientras no esté diciendo que voy a poner un tercer brazo, Dios puede hacerlo. Y entonces les dejo esto. Siguiente imagen. Muchas veces nos acercamos a Dios en asombro por lo que hará, confiados, o muchas veces limitados por nuestras capacidades. El segundo asombro que quiero dejarle esta mañana es la siguiente imagen. La humanidad, o mi humanidad, nos dice que nos pone a pensar cómo Dios lo hará, pero la fe nos hace descansar en que Dios lo va a hacer. Amén. Nosotros durante 4 años estuvimos luchando para tener un niño. Orábamos y la gente nos decía:
visiones de que lo vi predicando y tenía un niño a la par de sus zapatos. Y otros nos decían, y sentí de Dios que las pantuflas de la casa se iban a engrandecer. Y otras personas decían, y vi una imagen y ustedes andaban con un bebé. Y tuve una imagen y Dios me dijo que Erika iba a estar embarazada. Mi humanidad decidió centrarse muchas veces. ¿Y cómo lo va a hacer? Y eso me desesperaba, me angustiaba. Y tal vez Dios te ha dado una promesa y usted dice, no, es que no hay forma. Cuando yo me iba a casar con Erika ganaba como 180,000 colones, tenía un puesto sencillo, y yo ganaba como 10,000 pesos más. No, pero había fe para casarnos. Y las cosas no había un panorama de que las cosas fueran a cambiar. No tenía yo una experiencia laboral como para decir, voy a agarrar 3 proyectos que me vayan a dejar fondeada la cuenta. En el trabajo de Erika tampoco se vislumbraba ningún crecimiento por ahora. Una empresa que estaba como que no estaban muy interesados en que la gente creciera. Y a veces nosotros estamos con una promesa de Dios, pero diciendo, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Cuántos han estado ahí? ¿Cómo lo va a hacer? Dios me prometió que iba a tener casa. ¿Cómo lo va a hacer? En 1990, recuerdo que el 1 de enero, mi mamá se levantó y dijo, Dios me dijo, este año tendremos casa propia. Y en noviembre estábamos estrenando una casa usada, pero estrenándola a nosotros. Una casa propia. Tal vez Dios ha hablado a tu corazón en múltiples áreas de sanidad, de relaciones, de finanzas, de ministerio. Y estás enfocado. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y cuándo? ¿Por qué no decides tomar la paz de que ese Dios cumplirá su promesa y verás a ese Dios obrar para bien para tu vida? Amén. ¿Cuántos le dicen amén a Dios por esto? Esa es la paz y el asombro que necesitamos tener. María lo dijo, que se haga tu voluntad. No he estado con un hombre, no sé cómo va a suceder, no sabía que yo iba a ser la mamá del Salvador del mundo, pero y Zacarías dijo, ¿cómo va a ser? ¿Me va a rejuvenecer? ¿Va a ser la in vitro la cosa para que funcione? ¿O un vientre de alquiler? ¿Cómo va a ser esto? El Señor quiere que tengamos paz y confiemos que Él lo va a hacer. Lucas entonces 36-38 sigue diciendo en la parte de María, también escucha esto, tu pariente Elizabeth, aunque es de edad avanzada, tendrá un hijo. Decían que no podía tener hijos, sin embargo, está en el 6º mes de embarazo. Esto le está diciendo Gabriel a María. Para Dios no hay nada imposible. Y María dijo, soy tu sierva, soy la sierva del Señor, que suceda tal como has dicho. Lo segundo que quiero decirles es que también si usted ha estado en una época de sequía o ha estado en una época de complicación o ha estado preguntando, Señor, ¿por qué me pasan todas las cosas que me pasan? Además de que Dios está formando tu carácter, Dios quiere que tu vida sea testimonio para otros, para lo que Él quiere hacer. Y wow, o sea, tomó a Zacarías y a Elizabeth y en el mensaje que le da a María, este es el testimonio que ratifica el corazón de María de que Dios podía hacerlo. Posiblemente Gabriel le dijo, ¿te acuerdas de tu prima aquella? La que ya está viejita, la que hay que ayudarle a caminar, aquella que usted le compró un bastón una vez y que ella ya está embarazada. Y también muchas veces las carencias de nuestra vida, los dolores de nuestra vida serán el testimonio donde Dios se glorificará para traer esperanza a muchos otros. ¿Cuántos quieren ser también esa Biblia abierta de que Dios obra en nuestra vida?
Volvamos entonces al texto de la historia de Zacarías y Elizabeth. El ángel le respondió: yo soy Gabriel y estoy a tus órdenes. Estoy a las órdenes, no, perdón, estoy a las órdenes del Señor. Él también, no, si ocupa algo, también con mucho gusto. Él me mandó a hablar contigo para darte una buena noticia, pero ahora no podrás hablar hasta el día que esto ocurra. Quedarás mudo por no creer lo que te dije, pero todo se cumplirá en el momento apropiado. Entonces el pueblo estaba esperando a que se extrañaban porque se demoraba mucho en el templo. Cuando salió no podía hablarles. Se dieron cuenta de que él había visto una visión en el templo y Zacarías les hacía señas, pero seguía sin poder hablar. Y cuando terminó su tiempo de servicio, se fue a la casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y no salió de su casa por 5 meses. Y ella pensaba: qué bueno ha sido el Señor conmigo. Él me ayudó y ahora la gente ya no me despreciará por no poder tener hijos. Posiblemente Zacarías hubiera sido una nube negra en el proceso del embarazo, ¿verdad? De repente Dios le dijo: usted deje que ella disfrute su embarazo y usted esté en silencio, cumpla con su parte y listo. Qué lindo cómo Elizabeth encuentra en el propósito del nacimiento de Jesús la redención de su vergüenza. Y Dios en estos meses donde vamos a conmemorar, quiere asombrar nuestro corazón, recordándonos que por medio del nacimiento de Jesús, nuestra vergüenza y todo lo que nosotros somos puede cambiar para su gloria. Y para ir cerrando, quiero nada más adelantarme al versículo 57. Dice: cuando llegó el momento de dar a luz, Elizabeth tuvo un hijo. Y sus vecinos y sus parientes se alegraron con ella al escuchar que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días de nacido, cuando el niño iba a ser circuncidado, vieron y querían ponerle por nombre Zacarías, como su papá. Pero la mamá levantó la voz y dijo, justamente lo que Erika dijo cuando yo dije que pusieran Sebastián. La misma. No. Es una palabra muy clara. Su nombre debe ser Juan. Pero le dijeron: ninguno de tus familiares se llama así. Entonces, por señas, le preguntaron a Zacarías qué nombre le quería poner a su hijo y pidió que le trajeran una tabla en la que escribió: su nombre deberá ser Juan. Y todos se quedaron atónitos. Inmediatamente se le soltó la lengua y empezó a hablar y a alabar al Señor. Todos los vecinos se atemorizaron. Se corrió la voz de lo sucedido por toda la región montañosa donde vivía en Judea. Y la gente se preguntaba: ¿qué llegará a ser este niño? Porque estaba claro que el poder del Señor estaba con él. Entonces Zacarías, el papá del niño, se llenó del Espíritu Santo y profetizó. Y quiero cerrar con esto. Versículo 68. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a ayudar a su pueblo y a liberarlo. Y me encanta esta siguiente frase: y nos ha dado un Salvador poderoso de la familia de su siervo David. Aquel hombre que necesitaba evidencias de cómo iba a quedar su esposa embarazada con todas las limitaciones, ahora su silencio lo convierte en una alabanza, diciendo, y no solamente dice, y nos dará un Salvador, porque todavía no estaba, sino que ya con fe en su corazón, creyendo lo que ya Dios estaba haciendo, dice, y nos ha dado un Salvador. ¿Cuántas cosas necesitas darle gracias a Dios hoy por lo que va a hacer? Señor, gracias porque me has dado una casa. Tal vez no la tienes ahora, pero ya el Señor la tiene en su plan. Señor, gracias porque me has dado sanidad.
Gracias porque me has dado una familia. Gracias porque lo has hecho. Gracias porque me has restaurado. Gracias porque me has dado el trabajo que tú has soñado para mi vida. Porque sé que en tu corazón ya esto está sucediendo. Gracias, Dios. Gracias. Y el tercer asombro que quiero compartir con usted esta mañana entonces es que a todos nosotros nos ha nacido un Salvador. Y esto impactará todas las áreas de nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí me he explicado con lo que quiero transmitirle? ¿Sí o no? Si no, tomo un poquitito más de tiempo. Zacarías y Elizabeth, hombres comunes, rutinarios, son impactados por el nacimiento de Jesús. Su vida es impactada y transformada y sus corazones quedan en asombro por lo que Dios quiere hacer. Pero ese Dios que hizo esto con ellos puede hacer muchas más cosas también en su vida. Necesitamos asombrarnos por el nacimiento de Jesús, porque el Señor afectará y será Rey de todas las áreas de nuestra vida. Solamente necesitamos hoy cambiar el foco y confiar en que nuestro Dios tiene el control. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar.